Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Yo he estado entre la espada y la pared, rodeada de insomnio sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú, que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti. Sobre ti. Muy buenos días, bienvenidos nuevamente a su devocional directo al corazón. Nos encontramos en la serie La más grande historia de amor de su comunidad cristiana Impacto. Mi nombre es Gretis Orozco. Continuamos con el estudio del libro del profeta Jeremías. El día de hoy pues trabajaremos sobre el capítulo 22. Les recuerdo que esta semana nos corresponde el estudio del capítulo 21 al 27. Bueno, coloquemos este momento primero en manos del Señor, dándole el primer lugar como se lo merece. El Señor, te damos gracias por este nuevo día. Colocamos nuestros corazones delante de ti, buscando tu presencia, tu orientación, Señor. Reconocemos, Señor, que sin ti nada somos, mi Dios. Te pedimos, Señor, que nos guíes en nuestras elecciones, Señor, y en nuestras acciones. Que nuestros pensamientos estén guiados por tu sabiduría, Señor. Te pedimos, mi Dios, que ilumines nuestro entendimiento, fortalece nuestro compromiso contigo, mi Señor.
Te pedimos una cobertura especial, mi Dios, que sea tu gracia cubriéndonos, guardándonos, Señor, guardándonos a nosotros y a cada miembro de nuestra familia, Señor. Bendice, Señor, bendice nuestras vidas, mi Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén, amén y amén. El día de hoy, a este capítulo lo he titulado Mensaje a los Reyes de Judá. En el libro de Jeremías podemos observar que los capítulos no están ordenados de forma cronológica, digamos que más bien como temático. Es posible que los acontecimientos de este capítulo hubiesen ocurrido antes del capítulo 21 que estudiamos el día de ayer. El capítulo comienza diciendo: así dijo Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esas palabras. Le dice Jeremías: desciende a la casa del rey de Judá. Y allí está la palabra. El mensaje no iba a ser como en otra oportunidad que lo daba en el templo, en la puerta del templo o en la calle. En esta oportunidad el mensaje iba direccionado al trono, iba direccionado al rey. El mensaje de Dios a sus reyes era muy sencillo. Si vemos el versículo 3, dice: así ha dicho Jeremías, así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de manos del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Como mencioné, el mensaje de Dios a sus reyes era muy sencillo: practicar el derecho y la justicia, salvar al oprimido de la mano del opresor, no hacer mal ni violencia al extranjero, al huérfano ni a la viuda, no derramar sangre inocente. La exhortación al rey que viviera piadosa y honestamente, que fuera un modelo para todo el pueblo de Israel, quienes ya estaban sufriendo bastante, porque Nabucodonosor ya había tomado el control de la ciudad. Ya Nabucodonosor había sitiado a Jerusalén y tenía el control sobre ella, porque Josías para ese momento, para ese contexto, ya había muerto. Entonces el consejo para este rey es: haz justicia, vive con honestidad, no oprimas a las personas, no te beneficies del pueblo. Sé un servidor del pueblo, representa a Dios mientras estás en el trono. Dios le dio al rey los fundamentos para reconstruir la nación: alejarse del mal y hacer lo correcto. Hacer lo correcto involucra más que simplemente creer en las doctrinas correctas acerca de Dios. Hay que vivir en obediencia a Él. Las buenas obras no nos salvan, pero nuestra fe. Pero muestran mucha fe de parte de nosotros, como lo podemos ver en Santiago 2, del 17 al 26. Si los reyes obedecían, se sentarían en el trono de David y serían bendecidos por Dios. En Jeremías 22:4 dice: porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sienten sobre tu trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Acá hace referencia al pacto davídico, que vemos también en 2 de Samuel, capítulo 3, versículo 17, en el cual Dios prometió a David que sus herederos gobernarían sobre Israel. Había esperanza que vinieran otros reyes. Si hubiesen obedecido, no hubiesen llegado reinos extranjeros, ya sea Egipto, Asiria o la misma Babilonia. Pero si los reyes no obedecían, vendría la desolación y la ciudad sería arrasada. Como lo vemos en Jeremías el 5 al 7, dice: mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Digamos que si el pueblo hubiese sido obediente, no hubieran tenido que vivir dependiendo de un imperio extranjero, ya sea Egipto, Asiria o Babilonia.
El Señor también advierte al palacio real: no habrá más rey en Jerusalén. Aunque Dios le había prometido a David que no faltaría rey que se sentará en el trono, a causa del pecado, vemos que los reyes, en vez de cumplir este pacto que había hecho Dios, lo que hacían era alejarse cada vez más. A lo mejor los reyes se sentían autosuficientes, ¿no? Creían que no importaba lo que hicieran, que Dios siempre los iba a proteger, que Dios siempre los iba a perdonar, que por ser el pueblo escogido, ¿cierto? Pero realmente no había un compromiso real por parte del pueblo ni de sus líderes. No había un compromiso por parte de Judá, de Israel, ni los reyes, los profetas, sacerdotes. Entonces, pues aquí definitivamente el reino caería, que fue lo que sucedió. Fue lo que sucedió en la historia, en lo que podemos ver en este versículo, en este capítulo, perdón, lo que nos está mostrando el Señor. Dice que mucha gente pasarán junto a esta ciudad y se dirá el uno al otro: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? ¿No que era el pueblo escogido? Afirmaban que Dios los había sacado de Egipto, que los habían alimentado en el desierto, que les había dado agua de la roca, que los hizo cruzar en seco por el mar, y ni siquiera utilizaron un arma para derrubar los muros en Jericó. Dios los protegía. ¿Cómo es posible que ahora el Señor haya vuelto prácticamente todo en ruinas? La gente preguntará: ¿por qué hizo Jehová así con esta gran ciudad? Y la respuesta la tenemos en el versículo 9. Y dice: y se les responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios, y adoraron dioses ajenos, y le sirvieron. ¿Por qué sucedió esto? Pues los acabo de leer. El juicio vendría porque ellos abandonaron el pacto del Señor su Dios. En Jeremías 22:10 el mensaje dice: no lloréis al muerto, ni de él os condoláis, llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. En este versículo se da el mensaje de no llorar. Consideramos que hace referencia al rey Josías, porque no regresará. Quizás recuerdan que el rey Josías fue el último rey bueno de Judá. Fue a la guerra contra el rey de Egipto y murió en batalla. De hecho, se dice que Jeremías pronunció un lamento por el rey Josías en nombre del pueblo. Lo podemos ver en el segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículo 25. En este versículo está el consejo: no lloréis al muerto, refiriéndose a Josías, como lo mencionamos, que murió de manera inesperada, que era un rey bondadoso, a pesar de su juventud, había dispuesto su corazón a obedecer a Dios sobre todas las cosas. Sin embargo, como ser humano cometió errores y se fue a una batalla donde no tenía que ir, no consultó al Señor y el rey de Egipto lo mató. A pesar de que el muerto ya no puede hacer nada, porque la muerte, digamos que es un estado de inconsciencia, Josías tenía una relación con Dios, era un hombre temeroso de Dios y murió con la esperanza de la resurrección. En Apocalipsis 14, versículo 13 dice: bienaventurados los que mueren en el Señor, descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. En este caso, podemos decir que las obras que seguía después de Josías eran sus hijos, ¿verdad? Pero sus 3 hijos no siguieron el ejemplo de Josías. A pesar de ser un hombre que tuvo a sus hijos a temprana edad, les dejó una historia, les dejó un legado, les dejó un ejemplo a seguir, pero ninguno de sus 3 hijos que se sentaron en el trono hicieron lo mínimo para obedecer al Señor. El rey Josías, como mencioné, murió en la batalla de Megido. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 29. Su hijo Joacás reinó solamente 3 meses en el año 609 a.C., antes de que el faraón Necao se lo llevara cautivo a Egipto. Sería el primer rey de Judá que moriría en cautiverio. Al pueblo se le dijo: no llorará por la muerte de Josías, sino por el rey que sería llevado cautivo y que jamás regresaría. El resto del capítulo 22 de Jeremías presenta a los reyes, digamos, fracasados, a quienes se les inició el camino. Se les indicó el camino que debían seguir, ¿cierto? Pero ellos, en su rebeldía, en su desobediencia,
simplemente se alejaron de lo que Dios les mostraba. Por lo menos el rey Joacás, que también lo podemos conseguir en algunas versiones como Salum, tras la muerte de Josías, Joacás fue nombrado rey de Judá. Pero 3 meses después, Egipto lo depuso y lo exilió, como podemos ver en 2 de Crónicas, capítulo 36, del 1 al 3. Después está dirigida el mensaje a Joacim. Digamos que Egipto nombra rey de Judá a Joacim, hermano de Joacás, reinó 11 años e hizo lo malo ante el Señor. El mensaje a Joacim fue un recordatorio del reinado de Josías, su padre. Joacim, en su orgullo, construía grandes casas, pero Dios le recuerda que su padre era rico y bendecido porque practicaba la justicia y la rectitud. Su padre actuó correctamente y por eso prosperó su reinado. Pero su fracaso lo destituye tras 11 años de reinado. Lo vemos en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículo 5. Nadie cuidará de él, pues su cuerpo será arrojado y enterrado como si fuera un burro, dice la palabra del Señor. Pero este es el resultado para Joacim, que gobernó durante 11 años el pueblo. Dios juzgó al rey Joacim. Su padre Josías había sido uno de los más grandes reyes de Judá, pero Joacim era perverso. Josías fue fiel en vivir rectamente y ser un ejemplo, pero Joacim no fue fiel y no siguió el ejemplo de su padre. No podía reclamar las bendiciones de su padre porque no siguió al Dios de su padre. Es posible que heredemos, ¿cierto? Podemos heredar posesiones de nuestros padres, pero no podemos heredar la fe. O sea, una herencia de rectitud, una buena educación, los bienes materiales, eso no garantiza una excelencia moral. Cada persona debe establecer su propia relación con Dios. Si vemos en este capítulo, dice, desde su niñez, uno que Joacim fue obstinado y de corazón duro. En el versículo 21 que lo menciona, dice, te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Dios le dio la advertencia, pero él se negó a escuchar. Para Joacim, la prosperidad era más importante que su relación con Dios. Si en algún momento usted se da cuenta, amado hermano, que está cómodo, que no tiene tiempo para Dios, porque no necesita de Él, que todas las cosas le están fluyendo, le está yendo bien, pues debe preguntarse, y este es el momento para preguntarse, ¿qué es más importante? ¿Las comodidades, esa sensación de comodidad que estás teniendo hoy, o la relación íntima con nuestro Señor? Finalizando el capítulo 22, el mensaje era para Jonías, podemos ver, menciona en el libro. Dice, el hijo de Joacim, Joaquín, es proclamado rey, pero solo reinará 3 meses y 10 días, porque hizo lo malo ante el Señor. Lo vemos en 2 libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 9. La profecía contra Joaquín no es solo que tampoco tendrá éxito, sino que también será exiliado a Babilonia. Ninguno de sus hijos ocuparía el trono. Bueno, hermanos, culminamos el capítulo 22, donde está la profecía contra los reyes de Judá. Que tengan un bendecido día y nos vemos mañana en el estudio del capítulo 23 de Jeremías. Dios les bendiga.